El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente, el que todo lo puede. Está morando usted bajo esa sombra y Dios le bendice. En este cenáculo, bienvenido, hermano, hermana, amigo, amiga, al cenáculo del Señor. Damos gracias por su presencia en medio nuestro. Damos gracias por esta oportunidad de orar juntos, de escuchar su palabra, de adorar su nombre. Te doy gracias, Señor, por los papás y las mamás. Te doy gracias, Señor, porque nos has hecho padres y madres también, de hijos en esta tierra, de hijos espirituales también. Gracias, Padre, por mi padre y por mi madre. Gracias por la dedicación que ellos tuvieron en mi formación de vida. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos padres que no han hecho bien. Y te pido perdón, Señor, por mis errores como papá también.
y por los errores de todo hermano y hermana que ha sido padre y quizás no siempre lo ha hecho bien. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús también por ese hermoso taller de papel reciclado para personas ciegas que estamos realizando acá en la Casa Iglesia. Gracias, Padre, por los asistentes. Y también te damos gracias por el WhatsApp Buen Día, que cada día y cada noche, Señor, podemos entregar un mensaje y también compartir tantas necesidades, tantas oraciones, tantos hermosos mensajes e imágenes también que se envían a través de ese WhatsApp. Por mis hermanas y hermanos, Señor, que están participando. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y también queremos presentarte, Padre, nuestras peticiones por el matrimonio de Daniela y Mauricio, que se llevará a efecto el 4 de febrero. Te pido, Padre, que tú bendigas esa boda, que tú bendigas esa pareja, que tú les hagas felices y que ellos puedan iniciar este camino de vida, Señor, con mucha fe y esperanza. Te ruego que tú los guardes durante el resto de sus días, Señor, que tengan una hermosa familia. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido por nuestra hermana Rosa Vallejo, que ha estado con síntomas de enfermedad, nos tememos el Ómicron, no sabemos, Señor. Tú, Padre, darás el diagnóstico en su momento. Te pedimos para que ella esté bien, con fe, con esperanza, con alegría, Señor, y que esto que está sintiendo pueda pronto pasar. Te ruego también por su perrita, Pupi, y por los pajaritos, por esas vidas, Señor, que ella tanto ama, por su hijo, por sus hijos, por su familia, Padre, por sus nietos. Te pido, Padre, por nuestra hermana Rosa Vallejo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También por Carolina y Axel, por sus hijos Rafael y Matilda, que han sido trasladados al país de Polonia, Señor, por trabajo de Axel. Bendice, Señor, todo el tiempo que ellos estén en Europa. Guárdalos, Señor, de toda contaminación material y espiritual, y que sea todo un éxito ese trabajo, y pon en el corazón de Carolina y Axel la presencia de Cristo en sus vidas, que sean agradecidos de ti y que puedan comunicarse con otros hermanos en ese país. Guárdalos, Padre, seguiremos orando por ellos cada día en el nombre de Jesús. Amén. Te rogamos también por la recuperación de Jano, esposo de Narcisa. Él lo operaron de su rodilla. Te ruego que tenga una pronta recuperación y que sea fortalecido, Señor. También te pedimos, Señor, por la hija de Margarita. Ella es de la familia Meléndez Duque y ha sido operada. Te rogamos que tenga una buena recuperación y que tú estés protegiendo también a esa familia. Te pido, Padre, muy especialmente por discípulos para nuestra iglesia cristiana, discípulos de Jesucristo. Hermanos y hermanas que quieran participar en nuestra iglesia, amigos que quieran incorporarse al culto del domingo. Bendice, Señor, esta comunidad y guárdanos, Padre, conforme a tu voluntad en todos nuestros caminos. Te rogamos también, Señor, por salud para Gabriela y Alexis. Bendice, Señor, este matrimonio, especialmente en el aspecto médico, Señor, que están pasando algunos problemas. Bendice, Señor, sus vidas, guárdalos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y por último, te rogamos por Gina, que está siendo sometida debido a su enfermedad crónica a unos tratamientos que son muy molestos, muy dolorosos. Te ruego, Señor, que tú le des fuerza a ella y que esa fe, Señor, que ella tiene sea creciendo cada día más. Guárdala, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Son todas nuestras peticiones para ti y también las peticiones que nuestros hermanos están haciendo en su hogar. Tú escúchalos, Padre, conforme a tu gran misericordia.
En el nombre de Jesús lo presentamos. Amén. Y ahora vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Vamos a continuar viendo este capítulo en el cual Jesús se ha presentado como el buen pastor. El versículo 22 al 30 dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Vamos a ver qué significa esto de la fiesta de la dedicación. Esta también se llamaba la fiesta de las luces, en hebreo Hanukkah. Era una fiesta que recordaba la victoria que había tenido Israel sobre el sirio Antíoco IV Epífanes. Este líder de Siria persiguió a Israel y en el año 170 a.C. conquistó Jerusalén y realizó un acto horrible que fue profanar el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, construyendo un altar pagano dentro del templo. Bueno, los judíos, por supuesto, pelearon contra Siria en lo que se llamó la insurrección macabea y finalmente recuperaron el templo hasta el año 63 a.C., cuando Roma tomó el poder, el control sobre Israel. Entonces, esta fiesta de la dedicación era la que se estaba celebrando aquí en Jerusalén. Era tiempo de invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Seguramente hacía frío, entonces se protegía en la puerta de Salomón, en ese pórtico del templo de Jerusalén. Cuando ya se inició la iglesia cristiana después de la muerte y resurrección de Jesús, después de Pentecostés, los cristianos, los primeros cristianos, acostumbraron siempre estar allí orando en el pórtico del templo de Salomón, en el pórtico de Salomón. Quedó como costumbre eso, quizá en memoria también de que Jesús lo solía hacer. Y dice el versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No es que los judíos estuviesen tan interesados en saber si Cristo Jesús era realmente el Mesías, si era realmente el Cristo prometido por los profetas. Más bien querían ellos que Jesús declarara esto para así poder acusarlo y tener más pruebas de su herejía según ellos. Entonces querían hacerlo caer a Jesús declarándolo. Y Jesús les respondió en el versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esa fue la respuesta de Jesús a esta insistencia de los judíos de preguntarle si era realmente él el Cristo o no. Dínoslo abiertamente. Y Jesús le dice, bueno, yo a ustedes ya les he dicho eso, pero ustedes no creen. El Señor ya de una u otra forma había declarado su deidad
que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Y no solo había declarado esto en palabras, sino que sus mismas obras declaraban de que Él era el Mesías prometido. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Bueno, esto nosotros también podríamos aplicarlo a nuestras vidas. Las obras que nosotros hacemos en el sentido de las acciones, las actitudes, en la vida diaria. No se trata solo de hacer obras de caridad o obras eh, de beneficencia o de misericordia. Toda obra que hacemos debiera dar testimonio de Dios en nuestras vidas, porque actuamos bien, actuamos correctamente, actuamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Debieran todas nuestras obras hablar de quién está en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿Quién es el que está tras nosotros? El Señor, que nos sostiene y al cual estamos sometidos, Cristo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Nuestras obras deben dar testimonio de Dios. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Claro, ellos no eran del rebaño del Señor, no eran ovejas de Cristo. Entonces no le creían a Él. ¿Quién cree en Cristo? El que es del rebaño del Señor, el que es oveja de Cristo, nuestro pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Al oír la voz del Señor, nosotros como ovejas de Él, entonces lo seguimos. Al oír la voz de Cristo, identificamos que es el Señor quien nos habla. Y Cristo nos habla a través de su palabra escrita. Cristo nos habla por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cristo nos habla a través de la iglesia, de sus ministros. Él nos habla a través del cuerpo de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor sabe quiénes son sus ovejas. Y yo les doy vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ha dado al perdonar nuestros pecados, al lavar nuestras conciencias de toda culpa y al renovar nuestro espíritu con su Espíritu Santo. Él nos da la vida, pero esa vida que viene de lo alto, la vida eterna, la vida de Dios. A esa vida se refiere la palabra vida eterna, a la vida Zoé, con Z, a la vida Zoé que es la vida eterna. Una cosa es la vida biológica, ¿cierto?, que tenemos en nuestro cuerpo. Otra es la psique, la vida del alma, la vida de la mente. Pero otra cosa es la vida del espíritu que viene de Dios. Y no perecerán jamás. ¿Qué seguridad nos da Dios a nosotros a través de esta palabra? No pereceremos, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si estamos en las manos de Dios y actuando, por supuesto, de acuerdo a su voluntad, porque su espíritu nos guía, entonces nada nos podrá arrebatar de su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No hay nada que pueda quitarnos de la mano de Dios a nosotros, porque ya pertenecemos a Él. Ya pertenecemos a Cristo y nada nos podrá sacar de esa posición. Y si alguien sale de esa posición, significa que nunca estuvo en Cristo realmente, como lo declara Juan en una de sus cartas. Lo voy a buscar porque es interesante lo que dice el apóstol Juan, el mismo apóstol, ¿cierto?, que escribe esta carta. Dice en segunda de San Juan,
bueno, es un solo capítulo, el verso 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así es que si hay un, entre comillas, cristiano que se aparta, que no persevera en el camino de Dios, en la doctrina del Señor, significa que sencillamente nunca fue cristiano. Era cristiano nominal, pero no era realmente convertido al Señor. Y por último, el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Hay una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Y por supuesto está también el Espíritu Santo uniendo en el amor esa unidad. Yo y el Padre uno somos. Nosotros nos dirigimos al Padre siempre en oración en el nombre de Jesús, porque el Padre y Jesús son uno solo, están unidos. Hay una unión perfecta allí. Todo lo que Jesús hace es aprobado por el Padre y todo lo que Cristo habla a través del Evangelio es palabra del Padre también. Que el Señor nos bendiga, que el Señor le bendiga a usted y siempre sea para usted Jesús su pastor y esta palabra ministrada sea de gran edificación para su vida. Cómo los judíos rechazaban a Jesús y querían que él declarara así, pero completamente, que era el Cristo, pero ellos querían hacerlo por maldad, para hacerlo caer a Jesús de alguna forma y tener más palabras que pudiesen entonces a ellos darles la fuerza como para acusar a Jesús de ser un hereje. Que el Señor nos libre siempre de personas así, que quieran hacernos caer a nosotros para acusarnos de algo que en realidad no es real. Que el Señor bendiga su vida y mi vida. Oremos al Padre en el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra y te rogamos que tú nos acompañes en nuestra vida en todo aspecto, Señor, y que podamos ser protegidos por ti de toda persona que quiera dañarnos, que podamos siempre enarbolar, Señor, la bandera del Evangelio y sin temor, Padre, declarar tu palabra a todo aquel que la requiera. Padre, gracias por este cenáculo y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesús y la potencia del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo cenáculo.